Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Samuel Cancino Labra. Soy estudiante de la maestría en Ciencias Agropecuarias y Desarrollo Rural de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y el tema que se va a exponer el día de hoy se llama estrés por temperaturas. Bueno, iniciamos. Cada especie que se cultiva en el mundo tiene una temperatura tanto mínima, una máxima y una óptima para su desarrollo normal y tanto de supervivencia. Cuando la temperatura tanto excede o baja de estos límites, el crecimiento y el rendimiento pues, de todos estos cultivos se ven afectados. Existe, como ya les mencioné, un umbral inferior o uno superior y una temperatura base, pero estas van a variar entre especies y dentro de donde habitan estas especies, el hábitat donde se desarrollan. Por ejemplo, el umbral por estrés, ya sea por alta temperatura, es aquella a la cual se inicia la afección severa, pues en algún proceso vital o una reducción que se detecta tanto en el crecimiento y desarrollo de las plantas. A pesar de que los cultivos tropicales tienen tanto una temperatura base más elevada que los cultivos de zonas templadas, pues el estrés por calor ya es considerada también una de las mayores limitantes pues para la producción agrícola. El estrés ambiental es una fuerte restricción para el aumento de la productividad y de la extensión para los cultivos. Esto pasa incluso bajo condiciones de producción protegida, como lo son invernaderos, túneles, mallas sombras, cubiertas plásticas. En estos se presentan eventos tanto de estrés biótico como abióticos, y estos disminuyen tanto la productividad y la calidad de los cultivos, como lo menciona Benavides en el año 2002. El estrés de las plantas se puede dividir pues, en dos grandes grupos. El primero pertenece al grupo de los bióticos, y estos son ocasionados tanto por organismos vivos como patógenos, hongos, bacterias, virus y nemátodos. En el siguiente grupo tenemos a los abióticos, que están, por ejemplo, la temperatura, el calor, la sequía, salinidad y bajas temperaturas. Se ha definido el estrés como una desviación significativa tanto de las condiciones óptimas para que ocurra la vida de la planta. Como una respuesta al estrés, se inducen pues, muchos cambios en todos los niveles funcionales del organismo. Estos cambios pueden ser tanto de manera reversible o de manera permanente. Aun si la condición de este estrés es por tiempo temporal, es normal que la vitalidad de la planta pues se vea disminuida en su rendimiento. Entre tanto, pues se realizan estos ajustes que requiere la nueva situación. Si el estrés es demasiado intenso o si el periodo de acción es demasiado largo, pues entonces los daños latentes se transforman en daños irreversibles. Estos pueden llegar a afectar la planta, pues ya de manera entera o solamente partes de la misma. Como lo podemos observar en las dos ilustraciones de abajo, pues tenemos daños que son irreversibles. Estas desecaciones que ocurren en la planta, esta muerte de tejidos, pues ya forma una manera irreversible a estos efectos ocasionados por el estrés. El término estrés se refiere a los estímulos ambientales que se apartan de los rangos pues, óptimos como el estado fisiológico pues, que se observa en el organismo. Y esto como consecuencia de estos estímulos ambientales de manera negativa. Otra definición de estrés utilizada es el conjunto de respuestas tanto bioquímicas o fisiológicas que van a definir un estado en particular del organismo. Este va a ser de manera diferente al observado bajo un rango de condiciones óptimas. Son múltiples los factores ambientales pues que inducen estados de estrés en las plantas. El control del estrés ambiental es en conjunto con tanto las plagas y las enfermedades el primer objetivo de los modernos sistemas de producción tecnificada o de producción agrícola. Entre los diversos factores ambientales
que afectan la fisiología de las plantas, pues la temperatura es uno de los más importantes. Las plantas se menciona que son organismos poiquilotérmicos, es decir, que su temperatura va a depender del ambiente, ya que estos responden de forma completamente diferente cuando estos se encuentran pues expuestos a cambios en la temperatura. Por ejemplo, en procesos como la división celular, la actividad fisiológica que se desarrolla pues varía o fluctúa entre los 5 y 30 grados centígrados. La temperatura tiene una influencia tanto directa, además es determinante en procesos pues, como la fotosíntesis, respiración, acumulación de azúcares y almidones. Por otra parte, las temperaturas extremas son importantes en la producción comercial pues, de los cultivos. Por ejemplo, las temperaturas bajas pueden llegar a dañar a la planta, pues, ya sea por daños de frío o por congelación. Y las temperaturas altas pueden ocasionar tanto un choque de calor. Los resultados pueden ser tan dañinos que la planta pues, puede llegar a morir. En el daño por frío, en este se incrementa el rompimiento tanto de proteínas, enzimas y permeabilidad de la membrana, ya que se pierde esta semipermeabilidad y frecuentemente aparece pues un verde más intenso y un anegamiento ligero pues en el agua. En el daño por congelación se presenta un daño celular de manera directa. Cuando el congelamiento es rápido, pues se forma hielo tanto en el citoplasma y hay una ruptura celular. Cuando el congelamiento es lento, se forma hielo en la pared celular y en el citoplasma también, y este va a tender a deshidratarse. También va a presentar daños por desecación, daños a la corteza, rompimiento físico y quemaduras expuestas de sol. Por ejemplo, como observamos en las ilustraciones, pues tenemos la formación de hielo en las paredes celulares. También se nos menciona, pues, que entre el espacio intercelular, pues se van a formar estos cristales de hielo entre estas células. Cuando se presentan altas temperaturas, la planta es dañada pues de manera rápida y esto debido a la desnaturalización de las proteínas o lentamente por la desecación o las quemaduras por el sol. Esto más por abrasión. Y la tasa respiratoria pues, se incrementa, es mayor que la tasa fotosintética, con lo cual pues se agotan estas subsistencias de reserva. Y como lo podemos observar en la gráfica inferior, pues podemos ver que a mayor temperatura la fotosíntesis o la tasa fotosintética pues es mayor que la tasa respiratoria. Esta tasa respiratoria pues disminuye a condiciones muy altas o de manera extrema. La mayoría de los tejidos de las plantas superiores pues estas van a ser incapaces de sobrevivir a exposiciones prolongadas a temperaturas superiores a 45 grados. Las células que no están creciendo o los tejidos deshidratados, como lo son semillas y polen, estas pueden sobrevivir a temperaturas mucho más altas, pues que estas células vegetativas que están en crecimiento. Los tejidos que se encuentran en la fase de crecimiento activo raramente van a sobrevivir pues a estas temperaturas superiores de 45 grados, pero las semillas pueden aguantar hasta 120 grados centígrados y los granos de polen se mencionan que hasta pueden aguantar 70 grados centígrados. Un breve periodo de exposición al estrés por calor de manera supletal con un grado de frecuencia, pues va a inducir una tolerancia a otras temperaturas letales o una aclimatación. Este es un fenómeno que se conoce como termotolerancia y es inducida. Se ha mencionado que el agua y el estrés en altas temperaturas están interrelacionados. Los brotes de las mayorías de las plantas, tanto C3 y C4,
con un buen aporte de agua se manifiestan a temperaturas inferiores de 45 grados. Esto ocurre por el enfriamiento o por evaporación. Si el aporte de agua se hace limitante, el enfriamiento de esta evaporación pues va a disminuir y la temperatura de los tejidos va en aumento. La temperatura de las plantas está determinada en gran medida tanto por la transpiración y la disipación del calor, y esto por evaporación o por calor latente. Por lo tanto, pues las plantas que están bien irrigadas tienen menores temperaturas que las plantas que sufren estrés hídrico. La adaptación a ambientes secos suele ir asociada tanto con la resistencia a elevadas temperaturas, y esto se debe a la elevación de temperatura que la planta provoca una baja transpiración, pero además ocurre que los climas secos pues suelen también ser cálidos. Por ejemplo, muchas plantas CAM, estas plantas grasas superiores, están adaptadas pues a vivir a altas temperaturas y estas pueden soportar, tolerar temperaturas tisulares a partir de 60, 65 grados. Y esto en condiciones de intensa radiación solar. Como las plantas CAM mantienen sus estomas cerrados durante todo el día, estas no van a poder enfriarse utilizando el proceso de transpiración. En lugar de eso, pues ellas van a disipar, ¿no? Esta radiación solar y se la va a perder, van a perder este calor tanto por conducción y convección. Para las plantas C3 y C4 y que estas no están regadas, la reducción de la temperatura pues se va a producir generalmente por la transpiración de sus hojas. En estas plantas la temperatura de la hoja pues puede aumentar de 4 a 5 grados sobre la temperatura pues, que la rodea, que está en el ambiente. Cuando el déficit hídrico del suelo causa el cierre pues, parcial de los estomas o cuando la humedad relativa ya sea alta, pues va a reducir el potencial de este enfriamiento por la vía de evaporación. Se ha mencionado que el estrés por calor es también un peligro potencial tanto para invernaderos o cubiertas plásticas, donde la velocidad del aire pues va a ser baja y la alta humedad relativa va a reducir la velocidad del enfriamiento de la hoja. Un grado moderado de este estrés térmico pues va a reducir el crecimiento de toda la planta. Por ejemplo, en el algodón bien regado, el enfriamiento se da por transpiración y está asociado con los rendimientos agronómicos superiores. Como ya lo mencionamos, tanto la fotosíntesis y como la respiración se van a inhibir en altas temperaturas, pero a medida que la temperatura aumenta, la tasa fotosintética va a disminuir más rápido que las tasas respiratorias. A temperaturas superiores a la del punto de compensación de la temperatura, la fotosíntesis no va a poder reemplazar el carbono que se usa como sustrato de la respiración. Esto va a dar como resultado que las reservas de tanto de carbohidratos se reduzcan. Por ejemplo, y en frutas y verduras, pues se van a perder estos azúcares, este sabor dulce. Este es un desequilibrio entre la fotosíntesis y la respiración. Es una de las principales causas de los efectos tanto perjudiciales de altas temperaturas. A altas temperaturas, el incremento de la intensidad respiratoria con respecto a la fotosíntesis, estas van a ser más perjudiciales para las plantas C3 que para las plantas C4 o las CAM. Y esto sucede porque en las plantas C3 a altas temperaturas pues aumenta tanto la intensidad de respiración tanto en la oscuridad como en la fotorrespiración. A nivel celular, las altas temperaturas pues van a reducir la estabilidad de la membrana. La estabilidad de estas membranas celulares es muy importante durante el periodo de estrés y esto por altas temperaturas. La excesiva fluidez de los lípidos de esta membrana a altas temperaturas se relacionan con la pérdida de funciones fisiológicas. Por ejemplo,
A altas temperaturas disminuye la fuerza de los puentes de hidrógeno y de las interacciones electrostáticas. Las altas temperaturas modifican tanto la estructura y la composición pues de esta membrana, provocando la pérdida o salida de iones. La alteración de la membrana también provoca una inhibición de procesos tales como la fotosíntesis, la respiración, y esto es porque dependen de la actividad enzimática y proteica de enzimas y proteínas transportadoras de estos electrones que se asocian a esta membrana. La fotosíntesis es especialmente sensible a altas temperaturas. Por ejemplo, un estudio que se realizó en 1980 pues se encontró que el transporte tanto de electrones en el fotosistema 2 pues era más sensible a altas temperaturas que el fotosistema 1. Las temperaturas a las cuales las enzimas pues empiezan a llevar a cabo el proceso de desnaturalización y la pérdida de actividad pues eran claramente superiores a las temperaturas a las que la fotosíntesis pues disminuye. Los resultados muestran que en los primeros estadios, ya sea por daño o por calor, la disminución fotosintética está más directa relacionada a los cambios en las propiedades tanto de la membrana y con el desacoplamiento de los mecanismos pues, de transferencia de energía que ocurre en los cloroplastos, que con una desnaturalización generada pues ya sea por la actividad proteica. Un proceso fisiológico que ocurre en las plantas durante un choque térmico es la producción de proteínas. Y esto va a ser en respuesta a un aumento de temperatura de aproximadamente de 5 a 10 grados. Las plantas producen un conjunto de proteínas que se conocen pues mundialmente como proteínas de choque térmico, HSP. La mayoría de estas proteínas pues van a ayudar a que las células pues, resistan el estrés por calor, actuando como chaperonas moleculares. El estrés por calor provoca que muchas proteínas celulares que funcionan como enzimas o componentes estructurales pues se desplieguen o queden mal plegadas o no se unan bien. Estas proteínas mal plegadas pues con frecuencia se van a agregar y se van a precipitar y estos pueden causar o crear serios problemas pues en las células. Las proteínas HSP pues van a actuar como estas chaperonas moleculares y van a ayudar a que éstas tengan un correcto plegamiento de las proteínas pues, que estén mal plegadas o mal agregadas. Esto va a facilitar un correcto funcionamiento pues, de las células que puedan trabajar a temperaturas elevadas o de manera estresante. Además, las plantas pues producen una serie de enzimas antioxidantes y desintoxicantes para atenuar el daño causado por especies de oxígeno o reactivas, por ejemplo el arroz, cuya producción es inducida por el estrés por calor. Otras toxinas que se producen durante el estrés térmico son productos de la fotorrespiración, por ejemplo el glicolato y los subproductos de las alteraciones metabólicas necesarias pues, para el reciclaje de las proteínas y la acumulación de osmolitos, iones y sustancias de defensa. La exposición a las temperaturas muy altas en plantas, por ejemplo, a más de 50 grados, resulta un severo daño de manera celular y esto va en cuestión de minutos y va a ocurrir un colapso de manera repentina en la organización celular. Sin embargo, cuando se presentan temperaturas moderadamente altas, pues los daños se van a van a ocurrir o se van a demostrar en exposiciones más prolongadas. Las altas temperaturas desencadenan una cascada de señales que activan la expresión de genes y síntesis pues, de estas proteínas ya mencionadas, ¿no? Las HSP, y son específicas para el estrés de calor. Estas pues van a estabilizar la estructura proteica enzimática y están involucradas en la protección tanto del aparato fotosintético
y de la estabilidad de las membranas. Para el estrés por enfriamiento, existen dos tipos de estrés ocasionados por bajas temperaturas. El primero lleva por nombre estrés por frío. Este es causado por bajas con temperaturas que fluctúan entre los 0 y 15 grados. El segundo es el estrés por congelamiento. Este estrés es causado por temperaturas de bajo 0 grados centígrados, como lo podemos revisar en esta flecha. Los efectos de las bajas temperaturas en las plantas van a demostrar o incluir cambios en la bioquímica, en la biofísica de las membranas, también en la síntesis proteica, modificaciones que conforman en las enzimas, en la estructura de las mitocondrias y de los cloroplastos, también en metabolismos fotosintéticos y respiratorio, además de la disminución del crecimiento y desarrollo con alteraciones. El daño que se induce por bajas temperaturas va a variar ampliamente según la especie, tanto en la magnitud como en la escala temporal en la que los primeros síntomas pues, van a aparecer o se van a demostrar. La variabilidad del grado del daño pues, también se puede observar a nivel celular, pues donde unos componentes o otros organelos van a ser más dañados que otros. Se ha demostrado que tanto los cloroplastos parecen ser los organelos más sensibles a las bajas temperaturas, como lo mencionan Nielsen y Orkut en el año 96. En cuanto a la tolerancia a las bajas temperaturas, pues se han dado diversas respuestas, ¿no? De que las plantas han sido vinculadas a una mejor tolerancia al frío. Una característica o un rasgo es el nivel de insaturación de los lípidos de la membrana. Ha sido propuesto el ácido abscísico como un regulador, pues que incrementa la tolerancia al frío, considerando que el ácido abscísico puede actuar en forma ya sea indirecta a través de la mejora de un estatus hídrico. De todas las formas, la mayor parte de las especies que sobreviven a muy bajas temperaturas lo hacen porque toleran o porque resisten la formación pues, de hielo dentro de ellas. En general, las herbáceas aclimatadas o adaptadas a climas fríos o árboles de bosques boreales se forman hielo en los espacios intercelulares y sufren las células una intensa deshidratación, ¿no? Quedando en estado de inactividad pues, metabólica, del cual pues van a salir por la hidratación cuando pues, la temperatura llegue a incrementar. En ningún caso pues parece que las células puedan sobrevivir a la formación pues de hielo adentro de ellas. El daño por enfriamiento tiene un lugar en especies sensibles a temperaturas que son demasiado bajas para un crecimiento normal, pero no lo suficiente como para formar hielo. Normalmente, pues estas especies de origen tropical y subtropical son susceptibles al daño por enfriamiento. Entre los cultivos sensibles al frío, pues destacan el maíz, los guisantes, el arroz, el tomate, el pepino, la papa y el algodón. Cuando las plantas que normalmente crecen a temperaturas cálidas de 25 a 35 grados centígrados, estas sufren un cambio a 10 a 15 grados centígrados, se produce pues el daño por enfriamiento o daño por frío. El crecimiento va a disminuir, van a aparecer decoloraciones o lesiones foliares en las hojas y estas van a aparecer como empapadas, como si estuvieran habido sumergido en agua durante un tiempo prolongado. Pero, por ejemplo, si las raíces se enfrían, las plantas pueden llegar a marchitarse. Las especies que generalmente son consideradas pues, muy sensibles al frío van a mostrar un rango de variación y esta va a ser apreciable a las respuestas de estas temperaturas bajas.
La adaptación genética a las temperaturas más frías se va a asociar a las altitudes más elevadas. Esto mejorará la resistencia al frío. Además, con frecuencia la resistencia aumenta si las plantas se exponen primero a temperaturas frías, pero sin llegar a temperaturas de congelación. Esto para con el fin que no se lleguen a dañar. Por lo tanto, el daño por frío puede ser minimizado tanto por la exposición lenta o de forma gradual a temperaturas bajas. La exposición repentina a temperaturas próximas a los 0 grados se conoce como un choque de frío y aumenta notablemente la posibilidad de dañarlas. En el daño por congelación, el término helada tiene diferentes aceptaciones. Desde el punto de vista meteorológico, la helada se produce cuando la temperatura del ambiente desciende por debajo de 0 grados. Desde un enfoque agrometeorológico, la helada se va a definir como un descenso de la temperatura, pues a niveles críticos para los cultivos. Y esto puede llegar a producir la muerte de los mismos. El daño por congelación se produce a temperaturas inferiores al punto de congelación de agua. La inducción total de la tolerancia a la congelación, al igual que en el enfriamiento, pues necesita de un periodo de aclimatación a bajas temperaturas. La formación de hielo se inicia en los espacios intercelulares debido a que el fluido extracelular tiene el punto de congelación más alto que el del fluido intracelular. Debido a que el potencial químico del hielo es menor al del agua, la formación de hielo extracelular resulta en la reducción del potencial hídrico fuera de la célula. Por lo tanto, tras ocurrir el movimiento del agua, pues no congelada desde el interior hacia los espacios intercelulares, pues se va a inducir a una deshidratación como consecuencia, la cual conllevaría a la inactivación pues, de las enzimas responsables a procesos tanto vitales como la desnaturalización de proteínas, pudiendo llegar a culminar pues, en la muerte celular. La capacidad de soportar bajas temperaturas es variable entre una especie a otra, mientras que las especies de manera tropical van a morir cuando éstas se expongan a temperaturas entre 0 a 5 grados centígrados e incluso puedan causar daños graves por temperaturas de 10 a 12 grados centígrados. Por ejemplo, las plantas árticas pueden sobrevivir a temperaturas de menos 40 grados centígrados, incluso hasta algo menores. La severidad del tratamiento con bajas temperaturas pues, va a depender también del tiempo de exposición y dentro de una misma planta por su tejido. Si la temperatura baja demasiado rápido, pues en esta se van a formar cristales de hielo pues, en la planta. Esta parte de sus células pues, van a llegar a morir de forma diferente según la velocidad que ocurra este enfriamiento. Si el enfriamiento es lento, pues se va a congelar primero pues, el agua de los espacios extracelulares, lo que va a determinar en un aumento la concentración tanto de solutos y por una salida de agua pues, de las células, pues la pérdida de esta turgencia. Si este proceso continúa, se crean todos los síntomas de la desecación y esa es la causa principal pues, de muerte celular. Las plantas tienen dos estrategias principales para superar el estrés, tanto por congelamiento o helada. La primera es la evitación y la segunda la tolerancia. La evitación del congelamiento consiste en minimizar la presencia pues, del estrés, el cual se logra por el sobreenfriamiento. En este caso, los líquidos pueden enfriarse por debajo de su temperatura de congelación sin llegar a formar los cristales de hielo. Y esto se debe a la participación de proteínas nucleadoras. En cuanto a la tolerancia, es la capacidad natural de resistir las alteraciones pues, que ocasiona el estrés, ya sea por helada,
a través de los mecanismos internos. Cabe señalar que la tolerancia al estrés pues, puede incrementar si las plantas son expuestas a previos periodos de enfriamiento, y esto se les conoce como periodos de aclimatación. Pero sin embargo, no todos los cultivos se pueden aclimatar entre ellos. Bueno, y por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención.